Nosotros les vamos a hablar sobre la historia de la tabla periódica. En 1769, Heisenberg descubrió el fósforo, lo llamó fuego frío. Los descubrimientos se realizaron con el tiempo. En 1817, el científico Johann hizo observaciones sobre el peso atómico del estroncio, del calcio y del bario. Es el primero en organizar la tabla periódica. En 1830 y en 1860, John Dumas clasifica los elementos en dos grupos, metales y metaloides. Además, estableció 5 familias que son el hidrógeno, el oxígeno, flúor, carbono y nitrógeno. Newlands propuso la ley de las octavas. Estableció que el elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla. En 1864 publicó su versión de la tabla periódica. En cambio, Meyer en 1869 construyó una tabla extendida que competía directamente con Mendeleev. Mendeleev. Él ordenó 63 elementos conocidos, fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, asignó valencias y dejó espacios vacíos para los elementos que sean descubiertos a futuro. Y en 1871 modificó e hizo la segunda tabla periódica. Agrupó los elementos en columnas y grupos enumeradas, las primeras del 1 al octavo. Él descubrió estos elementos, que son el galio, el escandio y el germanio. En 1865 y en 1898, Lord Rayleigh y William Ramsay, los dos trabajaron y permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. Rayleigh informó el descubrimiento del gas llamado argón. Este elemento no encajaba en los grupos de la tabla periódica. Henry Moseley. Él demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que se pueden ser colocados los elementos. Él descubrió el plutonio. Alfred Wegener dio una forma diferente a la tabla periódica. Estudió los compuestos complejos, especialmente los complejos orgánicos del hierro, cromo y del cobalto. Organización de la tabla periódica. La tabla periódica nos ayuda a comprender el comportamiento, las propiedades y la reactividad de los elementos. Las propiedades de los elementos tienden a reproducirse de manera regular, periódica, al ordenar los elementos según su número atómico. Los grupos o familias están numerados de izquierda a derecha utilizando números arábigos según la última recomendación de la IUPAC. Según la antigua propuesta de la IUPAC en 1988, los grupos de la tabla periódica son los alcalinos, alcalino-térreos, los térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los halógenos y los gases nobles, entre otros. Los periodos. El primer periodo
solo tiene dos miembros, el hidrógeno y el helio. Ambos tienen un solo orbital. Y los periodos siguientes, 2 y 3, cada uno con 8 elementos, se llaman periodos cortos. Los bloques. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos o electrones de valencia. Procedencia de los nombres de algunos elementos químicos. Tenemos al platino. Este se encuentra en estado metálico, es blanquecino, medianamente similar a la plata, aunque es mucho menos maleable, por lo que cuando en 1748 el español don Antonio de Ulloa lo encontró en una expedición, lo llamó platino, lo que quiere decir parecido a la plata. El níquel proviene del término alemán Kupfernickel, que quiere decir el diablo del cobre o también llamado falso cobre, porque aparecía en las minas de cobre, pero sus características físicas no lo determinaban como tal. Helio. Este elemento fue descubierto por primera vez en el espectro de la corona solar durante un eclipse en 1868, aunque la mayoría de los científicos no lo aceptaron hasta que se pudo aislar en la Tierra. Y este elemento lleva el nombre de helio por el dios del sol Helios. El polonio lleva su nombre debido a Polonia, en honor a la científica Marie Curie, co-descubridora del elemento junto a su marido. Decidieron llamar polonio basándose en el nombre del país de origen de Marie. El mercurio. Debido a la movilidad del metal, se le asignó el nombre del dios Mercurio, debido a las propiedades un poco volátiles e inestables. Pues bien, su abreviatura es Hg. Dioscórides lo llamaba plata acuática, en griego hidrargyros. Hidra significa agua y gyros plata, aludiendo al aspecto plateado del metal y a su estado líquido a temperatura ambiente. Fósforo. Fósforo proviene de fósforo, portador de luz. El fósforo emite luz en la oscuridad porque arde al combinarse con el oxígeno del aire. El fósforo fue descubierto en 1669 por Henning Brandt, siguiendo este curioso procedimiento. Primero, recogió cierta cantidad de orina y la dejó reposar durante 2 semanas. Luego, la calentó hasta el punto de ebullición y quitó el agua, reduciéndolo todo a un residuo sólido. Mezcló un poco de este sólido con arena, calentó la combinación fuertemente y recogió el valor que salió de allí. Cuando el vapor se enfrió, formó un sólido blanco y cerúleo. Este sólido era el fósforo. Asombrosamente, aquella sustancia brillaba en la oscuridad, por tanto fue bautizado como fósforo, que en griego quiere decir portador de luz.